Sí, todo eso está bien. Sol, siesta, buena comida, buenas playas, fiesta, calidad de vida. O tal vez estaríamos hablando de burocracia, lentitud en los procesos, sueldos un poquito bajos, inestabilidad política. Son las cosas que se aman o se odian de España. En este video vamos a tocar un tema que yo voy a hablar personalmente y desde mi punto de vista y desde mi experiencia en España. España viene siendo un país bello para quedarse a vivir o definitivamente te frustra y te obliga a irte. A ver, vamos a dejar hoy de lado un poquito las dudas que hay en cuanto a algunas cosas. Vamos a enfocarnos en hablar acerca de lo bueno, de lo malo y lo positivo y lo negativo de vivir en este país, bajo mi perspectiva después de 4 años de residir en este país como tal, ¿no? Trabajando, viviendo, haciendo mi día a día y bueno, disfrutando de muchas cosas bellas y disfrutando de otras cosas no tan bellas. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a empezar enfocándonos en lo bueno, en lo positivo, en lo que te da la idea o te dice o te obliga a decir, sí, hombre, me voy a ese país porque sí, porque lo bueno es más y lo bueno siempre es más, obviamente. Vamos a empezar por algo muy importante que es la calidad de vida. Calidad de vida en este país, en cuanto a valor humano se refiere, es excelente. En España se prioriza mucho el tiempo humano, el tiempo de compartir, el tiempo de poder sentarse en un café, hablar con amigos, pasar una tarde charlando y comiéndose algo, tomándose cualquier cosa. Existe ese equilibrio que llamamos calidad vida trabajo. Existe un equilibrio, un equilibrio más o menos sostenible. ¿En qué sentido? En las grandes ciudades igual se corre, hay prisas, hay gente apurada, hay estrés, hay caos, hay multitudes, como todas las grandes ciudades. Pero la mayoría de España, fuera de las grandes ciudades, la mayoría de España se vive de otra manera, se vive más despacio, se vive relajado, se disfruta de espacios abiertos. Se disfruta de muchas cosas que en muchos países, o en mi caso particular, en países de Latinoamérica ya se ha perdido. A ver, otra de las cosas, vamos a agruparlos en 3 puntos que siguen, que serían educación, sanidad, seguridad, importantísimos. España es uno de los países que está catalogado como más seguros en el mundo, con sus respectivas excepciones, grandes ciudades, lugares muy llenos de gente. Siempre suelen ocurrir cosas, pero en general es un país bastante seguro. La tasa de criminalidad en este país es relativamente baja comparado con muchísimos otros países, y así que en ese sentido pues no, no sería un punto negativo para nada. Otro tema de vital importancia, señores, el tema sanidad. El tema sanidad, en líneas generales, bajo mi experiencia, estoy hablando un poquito con la voz temblorosa, va a hacer muchísimo frío. En mi punto de vista, funciona bien. Es gratuita para la mayoría de los casos. Los casos graves se atienden muy bien y prácticamente es abierta a todo público. Sí tiene sus demoras, sus filas, sus tiempos de espera, como todo, para cosas particulares. No es especialmente rápida, como les digo. Basado en mi experiencia, las pocas veces que lo he usado, me ha funcionado, digamos, bien. No es excelente, no está mal, pero está bien. A diferencia de otros países, hay muchas medicinas que están muy controladas, que están muy... que de repente en nuestros países sería algo más común. Aquí es un poco más controlado. Yo entiendo que es por normativa europea, pero en fin. La atención en general es bastante bien. No tienes ningún problema. Si necesitas hacerte exámenes o lo que sea, pues no tienes ningún problema en ese sentido. Sí que algunos casos en particular o algunas especialidades en particular suele ser un poco más lento, pero en líneas generales es
muy buena la sanidad de aquí. A ver, otro tema importantísimo que sé que a muchos de los que tenemos hijos les interesa. El tema de educación. El tema de educación, bajo mi punto de vista, está excelente. Todos tienen derecho a la educación gratuita o privada, como quieras, pero la gratuita es bastante buena. El plan educativo en España, para mi parecer, se maneja bastante bien. No tienes ningún problema, tienes tus niveles de bachillerato, tienes tu universidad pública y privada, como todo. Tienes cursos de formación, tienes especialidades. Los chicos cuando estudian todo lo que es la primaria y los 3 primeros años de lo que para nosotros es bachillerato, que aquí sería la formación básica, después tienen acceso o pueden salirse por una formación técnica que los invita a trabajar prácticamente desde que salen. Por ese lado, pues, no tengo nada que decir. La educación pública, que es la que yo he experimentado con mis hijos, ha funcionado muy bien. No tengo quejas. Aparte de esos temas que estamos hablando ahora mismo, existe algo muy importante que es la gente. La gente en España es muy multicultural. ¿Multicultural en qué sentido? Cada zona de España tiene su población a su manera de ser. Eso es algo que me ha gustado muchísimo de España porque te consigues de todo y de todo diferente. He tenido la oportunidad de estar por varias zonas de España y la verdad que cada vez me quedo más sorprendido con la calidad de gente que tienen en cada región. Es una cosa diferente, es muy raro. Es raro, pero es único. Es muy positivo, obviamente. Te consigues con personas de todos los estilos. Hay gente muy alegre, después en otros sitios hay gente un poco más seria, hay gente más cerrada, hay gente más abierta. Yo pienso que como en todos los países, pero no sé, está como muy marcado. Aquí es muy marcado ese aspecto particular. Entonces me da gracia y me gusta porque en los sitios donde he estado ha habido gente muy, muy alegre, demasiado, digamos. Y en otros sitios que he estado han sido muy secos y muy cerrados, ¿no? Muy fuertes de carácter. No malas personas, jamás. Eso sí, no se confunda una cosa con la otra. Hay malas personas como en todos lados, pero a ver, no es el punto de este asterisco aquí, ¿no? El punto es la variedad. Es loco. A ver, la gente que está acostumbrada a hablar con personas que son habladores, que les encanta estar rodeada de gente, pues aquí van a disfrutar mucho. Van a disfrutar mucho eso porque aquí la gente es muy alegre, es muy abierta a ayudar, es muy amiguera, es muy de salir a joder. Disculpen la palabra, como quien dice. Otro punto positivo, positivo, en mi caso positivo, digo en mi caso porque a mí este tipo de cosas del punto que voy a decir ahora me gusta, ¿no? Es el clima. El clima tiene sus cosas. En España el clima, por la posición geográfica del país, las estaciones son bastante marcadas en el sentido de cuando es invierno hace bastante frío, marcado, mucho frío. A ver, en diferentes zonas del país hay temperaturas más bajas o más altas dependiendo si estás más al norte o más al sur, ¿no? Pero básicamente las 4 estaciones están bien marcadas. Entonces en la época de frío es frío, muy frío, y en la época de calor, depende de la zona donde estés, sobre todo la zona sur del Mediterráneo, que es por excelencia la zona más turística, es extremadamente caliente cuando hace calor. Pero quiero decir, lo que es primavera, temporada de lluvia, otoño, o sea, todas las 4 estaciones están súper marcadas y bueno, a mí eso es un tema que me gusta porque en mi país de nacimiento solamente teníamos verano y digamos invierno. Un invierno de 20, 19 grados que nada que ver. Aquí los inviernos son hasta de menos tantos grados, o sea, depende, como te digo, depende de la zona donde vivas, ¿no? Igual que los calores son de 40 grados o más
muchas zonas ha llegado más alto aún. Pero bueno, en fin, el clima es así. En la zona, depende de la zona donde estés, también lloverá más, lloverá menos. En la zona donde yo vivo, pues generalmente llueve muchísimo. Yo vivo en el norte de España y suele llover muchísimo. Lo bueno y lo malo es que la zona es muy verde. Por la misma cantidad de lluvia que hay, se mantiene verde todo, hay mucho campo, hay mucho buen aire, hay mucho verde, hay mucho sitio, hay mucho monte, hay mucho, o sea, está por ese lado excelente. Por el otro lado, llueve muchísimo. Entonces hay épocas del año donde no te... A ver, aquí la gente se acostumbra, pero a veces cansa un poco salir y que el día siempre esté gris y tal, pero bueno, siempre se recompensa con algún poquito de sol en la tarde o lo que sea. Otro punto súper importante, pero súper importante, que a muchos les va a gustar, la comida. A ver, no puede faltar el punto de la comida porque la comida es algo que no sé cómo explicárselos. No sé cómo explicárselos en video. Es algo que tendrían que sentir, vivir todos. La comida es muy buena, pero muy buena. Como les decía hace rato, el tema de la diferencia en las regiones, como en todos los países. El sitio o el lugar donde residas o donde visites en España va a tener su propia gastronomía. Que te puedo asegurar que el 99% de los sitios es espectacularmente sabroso. O sea, es una comida rica, es una comida, o son unas comidas, vamos a pluralizarlo. En España se prioriza mucho el tema, digamos, natural, ¿no? Hay, como todos los países, sus cosas traídas de otros países y cosas no tan sanas, como todo, pero generalmente la comida es muy sana, libre de muchos químicos, libre de muchas cosas que le agregan por darle más durabilidad y toda la cuestión. Es bastante sana, por eso aquí se come bien, se come sabroso, se come relativamente barato, dependiendo del sitio donde estés y dependiendo de lo que estés comiendo. Como todo, hay restaurantes caros, hay cosas más económicas, hay cosas medias, pero generalmente el precio de la comida es bastante accesible. Aquí es muy de costumbre comer, o sea, sentarse a comer en un lugar y que la comida sea un sitio de reunión, como les decía hace rato, sea un sitio de desconectar, sea un sitio de hablar, sea un sitio de compartir, sea un momento de dedicarse a la comida como tal. La comida de 10. No puedo decir nada mal de la comida, es riquísima. En resumen, se vive bien, se come bien, el nivel de educación es muy bueno, el nivel de salud mejorable, pero funciona. La gente, el clima, suena como perfecto, ¿verdad? Suena como perfecto para agarrar las maletas y ya, y salir corriendo y olvidarse de todo. Pues bueno, esa es la otra cara que te voy a contar. La cara no tan buena de vivir en España. Lo negativo y lo que te hace a veces querer tirar la toalla y decir, basta, no puedo más. Vamos a hablar de un problema principal que es la economía. Un problema principal porque es lo que hace que a muchos se vea su sueño de venir a España totalmente quebrado. El problema estructural que tiene España realmente es las altas tasas de paro que tiene. El problema con el mercado laboral y los bajos sueldos, se los digo así claro. Estamos ante un país que conseguir trabajo es muy difícil, es bastante complicado, bastante tedioso, y una vez que lo consigues, pues tienes unos sueldos que mal llamado, a ver, son los mal llamados mileuristas que ahorita en cualquier empleo hoy en día ronda un sueldo ronda entre 1.200 1.300 euros, pero comparado con el coste de vida que tienes, pues es muy poca plata comparado
con otros países de la región o otros países, digamos, igual de desarrollados que este. Bueno, todo eso sumado a ni hablarte del problema de la vivienda. El problema de la vivienda en España es realmente grave. Yo no sé si este país es uno de los que tiene uno de los problemas mayores en la región, pero el problema de la vivienda es exageradamente grave. ¿En qué sentido? Los alquileres son altos. Vivir en las grandes ciudades es prácticamente imposible. Pagas un dineral por un lugar muy pequeñito. Vivir en ciudades aledañas o vivir en pueblos o vivir en lugares un poco más remotos, sí, te abarata muchísimo el costo del alquiler, pero volvemos al problema inicial. Encontrar trabajo es súper complicado. Y una vez que consigues el trabajo, digamos que a lo mejor no ganas lo que quieres ganar, a lo mejor ganas justo, y la mayoría de las personas o parejas o familias que viven tienen que trabajar los dos, o inclusive si hay más adultos en la casa, trabajar los tres para que uno cubra todo el tema alquiler y el otro sueldo cubra todas las necesidades básicas de comida, servicios, transporte, ocio y demás cosas. A todo esto no solamente eso, súmale la famosa burocracia de la que todo el mundo sabe. Si vienes de afuera, pues prepárate. Sacar el NIE, empadronarte, solamente tomar la cita previa es un acto heroico. Las páginas son confusas, conseguir una cita es prácticamente imposible. Te hacen, no sé si en todas las regiones es igual, pero prácticamente hacen una cita por semana, un día a la semana, a unas horas en particular. Me ha tocado personalmente que tienes un rango de horas para tomar la cita, solamente un día a la semana, y el día que vas a la cita, pues ves 3 o 4 personas solamente que atienden. Es muy engorroso, es súper difícil y complicado, fastidioso, frustrante, te hace perder mucho tiempo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Todo lo complicado que puede ser es. Entonces, señores, a resumidas cuentas, ¿para quién es España? España es para ti si tienes la paciencia, si tienes, no voy a decir el dinero, porque necesariamente no tienes que tener el dinero. A ver, siempre es buena idea venir o emigrar a cualquier lugar con suficiente dinero para subsistir y para saltar o para poder bandear todas las situaciones que te va a presentar el país. De lo que tenía diciendo, de burocracia, de largos plazos de espera, leyes cambiantes, etcétera, etcétera. Pero en sí, ¿para quién es España? Si quieres venir cómodo, si eres un nómada digital, vienes con algún tipo de nacionalidad europea, de la Unión Europea, si eres un jubilado, o si tienes mucho dinero y simplemente te quieres mudar a España y ya está, pues sin más. Para ellos, o para eso, es España realmente hablándolo fríamente. ¿Qué pasa? Si no cumples con algunos requisitos, pues tienes que verlas un poco duras. Si no tienes suficiente dinero, pues tienes que buscar la manera de ahorrar lo más posible. Si tienes la paciencia para aguantar y esperar todos los cambios, aguantar todos los procesos y con el favor de Dios todo te salga bien, vas a conseguir esa calidad de vida que tanto te ofrece. Porque sí, hay que recalcarlo, dentro de lo malo, dentro de lo malo está lo bueno, que su calidad de vida es intachable. Si después de todo eso subsististe, sobreviviste y llegaste hasta aquí y te quedaste, pues felicitaciones, eres uno más de los que estamos en el mismo proceso. Así que nada, esto es un pequeño video de resumen de, no sé, de mi opinión un poco particular y tocando puntos principales que son, digamos, los más destacados y lo que más afecta o lo que más te van a afectar si vienes a España en esta época de la vida. Así que nada, si te gustó este video, pues además está decirte que te suscribas, regálame un like y compartas este video si crees que a alguien le puede interesar. Nos vemos en un próximo video. Chao.